Bien, chicos, vamos a repasar un poquito el siguiente tema que tiene que ver con funciones del lenguaje y con tramas textuales. Esto nos permite clasificar textos atendiendo a su función y a su trama. Comparto pantalla con ustedes. Cuando nosotros pensamos en las funciones que puede tener el uso que hacemos del lenguaje, pensamos en un uso bastante común, por cierto, que nosotros usamos para expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, la pena, la alegría, el dolor, la felicidad, el cansancio, lo que sea que necesitemos expresar, esa función la usamos habitualmente. También usamos la función apelativa cuando queremos llamar la atención de nuestros receptores, ¿sí? Intentar que hagan algo, no solo que nos presten atención, sino también indicarles que hagan algo o convencerlos de algo, ¿sí? O hacerlos sentir de una determinada manera. Este uso del lenguaje es el uso del lenguaje apelativo, la función apelativa. Cuando damos a conocer algo, algún hecho, alguna información sobre una cosa real o imaginada, ¿sí? Ideas, desarrollamos ideas o conceptos, usamos el lenguaje con una función informativa. Y cuando usamos el lenguaje para producir un goce estético, para que digan qué bien o de qué manera diferente está utilizando el lenguaje, o está utilizando el lenguaje de una manera similar o completamente diferente a otra, ¿sí? Cuando hacemos un uso especial del lenguaje que va a tratar de generar que se note ese uso específico del lenguaje, estamos usando la función estética o literaria. Estas funciones dentro de cada texto que nosotros producimos oral o por escrito, pueden darse varias. Si nosotros escribimos una carta para un familiar y le expresamos que lo extrañamos, pero también podemos informarle cosas que están ocurriendo o podemos llegar a querer convencerlo de algo, ¿sí? Entonces, en un mismo tipo de texto, en un mensaje de texto, por ejemplo, en un mensaje de audio, en WhatsApp, supongamos, podemos incluir varias funciones, ¿sí? En un mensaje, aunque la función predominante, la más importante, sea una. Cuando yo les mando, ya está este video, ¿sí? No es solo por informarlos, no es solo la función informativa, aunque esa función está, sino que la intención es que ustedes lo vean, también hay una intención apelativa, y que a través de esa intención de escuchen, si abrir el canal de comunicación, también ustedes hagan algo en consecuencia, que es desarrollar una tarea. ¿Por qué motivo? Porque lo que se aprende haciéndolo, ¿sí? Simplemente escuchando una conferencia sobre algo, yo no lo aprendo, ¿sí? Si no tengo que hacer algo en concreto, aunque eso sea expresarlo con mis propias palabras, ¿sí? Pensemos cómo aprendemos a hablar. La manera de aprender a hablar no es solo escuchando, sino hablando nuestra vez, ¿sí? Entonces, los textos tienen funciones, pueden tener varias funciones en sí, pero puede haber una que es la predominante, una o dos que son las predominantes, las más importantes para ese texto. En cuanto a las tramas textuales, tiene que ver con cómo están construidos los textos. Si se presentan una serie de acciones, por lo general con la estructura de una introducción, un nudo problemático y un desenlace de ese problema, estamos frente a una trama narrativa. Este tipo de secuencia la encontramos en narraciones literarias, en narraciones de hechos reales, en noticias, pueden ser ficción o no. Esta trama la encontramos, ¿sí? La encontramos habitualmente. En cosas que nosotros contamos, encontramos esta trama. En las noticias encontramos esta trama, ya sea en forma audiovisual o simplemente visual en formato escrito. La trama argumentativa, que nos permite desarrollar, comentar, explicar ideas, ¿sí? Plantear una tesis, ¿sí? Una afirmación que vamos a sostener, demostrar con ejemplos, con citas de autoridad, con otro tipo de recursos, demostrar la verdad de esa hipótesis que nosotros manejamos con argumentos lógicos, y una conclusión. Esa es la trama argumentativa. También tenemos en los textos tramas descriptivas, en donde presentamos las cualidades y las características de un objeto, un fenómeno, una idea, ¿sí? Las tramas argumentativas y descriptivas las vamos a encontrar sobre todo en textos de estudio, en donde se desarrollan ideas y se justifican estas ideas.
¿sí? En algunos casos simplemente a los efectos de escribirlo, ¿sí? Como si tenemos un texto de estudio, no sé, de contabilidad y nos explican qué es el debe y qué es el haber, ¿sí? Ahí simplemente nos están describiendo. Ahora, cuando nos plantean una tesis sobre qué es lo deseable dentro de una empresa, ¿sí? Qué relación debe haber entre el debe y el haber, están desarrollando una argumentación que no tiene que ver con la objetividad o con la subjetividad en este caso, sino es simplemente una valoración de un hecho que ya se describió, ¿sí? En otro tipo de textos, nosotros también tenemos la trama conversacional. Hay textos en los que esta trama predomina, como en las obras teatrales, en los guiones televisivos, en las entrevistas, en la televisión, en donde todo se desarrolla a partir de lo que alguien pregunta y otro contesta, pero dentro de esa trama conversacional puede haber fragmentos de trama narrativa, ¿sí? Un entrevistado cuenta una anécdota, o puede haber trama descriptiva, no sabes, tenía unos zapatos y escriben los zapatos que tenían, ¿sí? Entonces, si bien estas tramas pueden estar en los textos, pasa lo mismo que con las funciones, ¿sí? Un texto puede ser predominantemente narrativo e incluir en él tramas conversacionales y tramas descriptivas. En una narración nosotros tenemos lo puramente narrativo, que me va enumerando los hechos que se suceden, ¿sí? Desde una introducción, un nudo y un desenlace, pero puede incluir una descripción o una conversación. Pensando simplemente en el cuento de Caperucita, ¿sí? Nosotros tenemos un cuento en el que lo básico es que hay una niña a la que le envían a llevarle cosas a su abuela, desobedece una orden de su madre, por eso hay consecuencias, pero lo que enriquece este cuento es que se nos describe un lobo peligroso que se le aparece, con el que ella decide hablar, ¿sí? Entonces se describe al lobo, se describe a la abuela, se describe al lobo cuando está disfrazado de la abuela, y ahí entra la trama descriptiva, pero también se nos habla del diálogo de Caperucita con el lobo en el bosque, revelándole hacia dónde va, y el lobo poniéndole la trampa, ¿sí? Todo esto mediante una conversación, un diálogo, y también el momento en el que Caperucita se da cuenta de que esa disfrazada en la cama no es la abuelita sino el lobo, y eso se hace a través de la trama conversacional. ¿Qué ojos tan grandes tienes? Y todo este diálogo que repetimos hasta el cansancio tiene que ver con esto, ¿sí? Con un desarrollo de una trama conversacional en un texto que predominantemente tiene una trama narrativa, y si lo relacionamos con lo anterior, es un texto de trama narrativa que contiene trama descriptiva y trama conversacional, ¿sí? O dialogal, y la función es estética, porque no busca darnos una información, ¿sí? No busca darnos una información, che, si vas al lobo, no hables, si vas al bosque no hable con los lobos, sino que lo que busca es hacernos gozar de una historia simplemente, no expresar una emoción, no que hagamos algo, aunque estas funciones también las puede tener, podemos interpretar el cuento, pero esto ya va en la función que nosotros como escuchas de ese cuento le damos a ese texto en particular. La función original es producir un goce estético, pero también puede tener una función apelativa de lograr un determinado comportamiento, ¿sí? Obedecer a tus padres porque si no vas a tener consecuencias. Una información ya no, porque nosotros nos mandamos a nuestros niños a que crucen el bosque para llevarle comida a la abuelita, pero bueno. Esto sería un poco lo que tiene que ver con la función del lenguaje y con la trama de los textos. Se relaciona con los prácticos de primero A y de segundo